¿Verdad? No. Este va a ser el que va a Ya, pero me acuerdo. el movimiento del motor de arranque, ¿ya? Nosotros Siempre pasa lo mismo. se lo echaron. ¿Me pueden traer los testes que quedaron aquí, por favor? Quedaron 3 testes. Vamos a revisarla al tiro, porque la medí por lo menos adelante y... Porque ayer por una batería le dimos arranque al... ¿Dónde lo dimos? Ahí está. No, Este otro. de otro. Parece que este estaba bueno y este estaba malo. Sí, está mal. Déjeme ir a buscar otro cablecito. Permiso, tío. ¿Y ahí dónde va conectado? ¿Ahí arriba el positivo? Claro, ahí va el positivo y es el que viene de la chapa. Ah, ya vale. Entonces aquí Esos son los únicos que han cuando acciona conectado. la chapa se acciona aquí adentro y se conecta, ahí hace la conexión ahí y la corriente motor. Bueno, vale, maestro. ¿Tiene continuidad? Continúa siempre el que mete el positivo. Ahora sí que sí. Ahora que arreglamos la chapa, vamos a poder seguir. Sí, van viendo que Bueno, como les decía, ¿ya? Este cable va a venir a hacer lo que es la función de la chapa. ¿Ya? Recuerden que la chapa para lo que es el tema del motor de arranque es netamente un interruptor, ¿ya? El cual con el que nosotros vamos a actuar y va a ser el que funcione todo, ¿ya? ¿Cómo funciona esta cosa? ¿Ya? Yo sé que hay hartos que ya han trabajado con motores de arranque, igual esta parte es un poco tediosa para los que lo han hecho, pero no todos lo conocen. Entonces aquí es donde vamos a empezar en la parte más bonita. Voy a poner una llave de dieta más. ¿De 10 no? ¿Nada más? Sí, solo la llave de dieta. Acá nosotros, por ejemplo, bueno, antes de comenzar a desarmarlo, vamos a empezar a explicar de a poquito los componentes. ¿Ya? Por ejemplo, lo que era el funcionamiento, nosotros sabíamos que teníamos conectado el positivo al perno superior, ¿ya?
negativo por intermedio de las masas a la carcasa, ¿ya? La carcasa va a ser negativo en todo lo que es el motor de arranque desde el carbón negativo, ¿ya? De ahí se va a conectar al rotor, del rotor va a pasar hacia lo que son las bobinas de campo y va a llegar hasta acá, ¿ya? Siempre y cuando no esté energizado esto, ¿ya? Porque si esto está energizado va a cambiar todo, ¿ya? ¿Por qué? Porque mientras esto no esté energizado, lo que son las bobinas que hay en el interior del solenoide van a trabajar con este negativo. Ya, no es que no tiene sol, ¿ya? Entonces vamos a empezar a ver de a poquito uno a uno los componentes. ¿Alguien ha trabajado con motores de arranque acá? Este no lo vamos a tratar con tanto cariño porque está medio malo, pero normalmente los motores de arranque igual hay que desarmarlos con cuidado, con la horquilla, los resortes, todos los componentes que traen en su interior, ¿ya? Este es el solenoide, ¿ya? Acá nosotros vamos a encontrar que el solenoide tiene dos partes. Una que es el émbolo, ¿ya? Y lo que es la parte del interior donde va a ir lleva este resorte, y aquí al interior lleva lo que es la placa de contacto, ¿ya? La placa de contacto es la que hace la unión entre estos dos pernos para hacer que circule la corriente que está llegando acá, que pase a través de esta y se vaya al motor de arranque por intermedio de este cable, ¿ya? ¿Y qué más va a hacer con este lado? Como esto se va a desplazar hacia acá cuando se energice, recuerden que las bobinas que tenemos aquí en el interior, tanto la de retención como la de aspiración, va a hacer que esto se mueva hacia el interior, ¿ya? Al desplazarse va a hacer que se mueva la horquilla que está acá, ¿ya? La horquilla que lleva ahí va a ser la que se va a desplazar y va a hacer que esto cuando se desplace salga el bendix hacia adelante, ¿ya? ¿Cómo lo va a hacer eso? ¿Ya? Nosotros vamos a energizar las bobinas de esto, ¿ya? Recuerden que esta parte, las bobinas trabajan independiente de esta parte, ¿ya? ¿En qué sentido? En que las bobinas se van a energizar por intermedio del terminal 50, ¿ya? O starter. Va a pasar la corriente por aquí y va a empezar a salir. Ambas bobinas van conectadas acá. ¿Para qué? Para recibir la señal del positivo. Se energiza la bobina de aspiración y se va a desplazar esto hacia acá, ¿ya? Una vez que esto se desplaza, va a hacer que se mueva hasta el fondo y van a entrar en contacto la bobina de retención, ¿ya? Ahí va a empezar a funcionar la de retención. ¿Qué pasa con la bobina de aspiración cuando esto ya se desplaza totalmente hacia acá? ¿Deja de funcionar? ¿Se cierra? Deja de funcionar, ¿por qué? Porque no está el... No está aspirando. No, sí, yo todavía lo estoy girando, pero está funcionando, pero va a dejar de funcionar. No está tapado porque si no el émbolo no saldría. Lo que pasa es que cuando nosotros desplazamos esto hacia acá, recuerden que la bobina de aspiración termina en este perno, ¿ya? ¿Y qué va a pasar cuando esto se desplaza hacia acá? Va a empezar a pasar corriente positiva por aquí y va a volver acá. Por lo tanto, esa bobina se va a anular, ¿ya? Va a quedar con corriente positiva acá y acá. Entonces, no cierra el circuito, ¿ya? Por lo tanto, tiene que quedar una bobina funcionando que va a ser la bobina de retención, ¿ya? La bobina de retención es otra bobina que esa, a diferencia de la de aspiración, no termina acá en el perno, sino que termina en la carcasa. Por lo tanto, esa siempre va a estar energizada con corriente negativa. ¿Por qué? Porque esto va a siempre estar en contacto con los pernos y la carcasa del motor de arranque, ¿ya? Por lo tanto, siempre va a estar, mientras nosotros tengamos girada la chapa, esa siempre va a estar funcionando y va a ser la que va a mantener esto, ¿ya? Entonces, eso tenemos ahí en el solenoide, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, aquí hay que seguir desarmando para empezar a investigar. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, muchachos. Cualquier consulta la van haciendo, ¿no? Cuando el solenoide falla, profe, ¿qué son los componentes que le fallan? Es que tenemos varias fallas. Normalmente en el solenoide vamos a encontrar fallas en las bobinas, ¿ya? Que se corten, que se vuelvan resistivas por temperatura.
que de repente esto trabaja igual que un relé, entonces también se pueden echar a perder los contactores en el interior. Entonces hay distintos tipos de fallas, que se corten los terminales. Acá por ejemplo este trae así, trae perno, ¿ya? Pero este por ejemplo trae un terminal chiquitito acá, que de repente esos se cortan, ¿ya? Entonces tenemos fallas de ese tipo más que nada. ¿Pero se compra uno nuevo o se manda a arreglar ese? Mira, la verdad, no sé si esto lo repara, no estoy seguro, ¿ya? Ya. No te voy a mentir, ¿ya? Pero lo que es de la parte de acá del interior, lo que son las bobinas de acá, sí se reparan. Ah, ya vale. Pero es muy diferente el embobinado que tiene el CDR. Es que no sé si es que este se puede abrir realmente, ¿ya? Es lo que se habla en profesor que llevan perno. ¿Cómo? Que llevan perno acá en la tapa. Aquí en este sector, ¿Ya? que se pueden reparar, llevan perno aquí. Ah, ya, Y ahí tú perfecto. los puedes desarmar porque está empalletado aquí. Claro, Entonces tienes que romperlo para poder sacarlo. ya, perfecto. Ahí tú le sacas los pernos y sacas el cuerpo. Bueno. Ahora se nota que el hombre trabajaba en motores de arranque. Por ejemplo, acá, compañera, sabe que los motores de arranque del scooter tienen arreglo o no tienen arreglo. Todos tienen arreglo. No son un cacho los motores de arranque del scooter, ¿cierto? Sacarle todo el motor para sacar el vento. ¿Pero son más reducidos en volumen? Sí. ¿Son más chicos? Sí, un motor de arranque más o menos de este porte de una moto. Ah, y también trae incluido un solenoide y todo el tema. No, Que no. no, Ah, eso no trae. El motor de arranque es esto. Es eso, porque trae Y esto vendría siendo como. el relé de partida va aparte. Ah, ya vale. Tiene una estría aquí y el Bendix va para adentro. Ah, ya. Tienes que sacar, en una scooter tienes que sacar la carcasa del lado donde va la bobina, te saca todo ese costado, después le sacas la tapa y está el Bendix. Eso fue lo que mostraste la otra vez cuando prendiste la No, cámara. esas son las bobinas. Ah, ya vale. Eso sería como el alternador, lo que mostré la otra vez. Ah, ya. Claro, es que la mayoría de las scooters trabajan en el mismo sistema. Claro, las otras motos normalmente traen el motor de arranque más accesible, porque va encima del motor y saca dos pernos y sale, pero la scooter sale también, pero el Bendix es complicado Que sacar. en sí la scooter es todo chiquitito, entonces trabajan, todas las scooters tienen el mismo sentido, trabajan con las ruedas y el centrífugo por el costado acá. Entonces todo lo mismo. Pero Los otros motores ya es distinto porque la caja es abajo. La caja y después viene todo lo que es cabeza. Y en las motos más grandes el motor de arranque igual no viene sin solenoide. Es así. Es que son casi todos Claro, es que todos los motores Ah, ya. vienen así. Eso es lo que le mostraste profundamente, lo de las Harley vienen con. Claro, con esos el- vienen con un solenoide también que sale igual Que que, salen igual que los yo, del auto. yo le decía también, por ejemplo, las Husqvarna de las de Enduro. Esas motos también Te cago una traen, guay y te la encuentras ahí. traen Bendix, pero va de manera distinta. Va, por ejemplo, el motor de arranque va así y el Bendix viene conectado por un piñón asá. Entonces, esa es como la diferencia que tiene, pero también traen un Bendix que sale. En la otra moto no, pues la otra traen una corona que van enganchados, en el interior de esa corona va metido el Bendix, ¿ya? Entonces es un sistema más complejo. Pucha, no sé si voy a traer un Bendix, parece que tengo uno mal en el taller, pero no estoy seguro. ¿Un Bendix? Para Ahí la conseguirte- cachada, güey. Trata de conseguirte uno para igual mostrarlo acá, pues. No, si es verdad. Para que lo busquemos. ¿ya? Porque igual es importante que lo conozcan porque son diferentes sistemas. ¿ya? Por ejemplo, y aquí tenemos desarmado todo el arranque. Acá vamos a tener la carcasa, ¿ya? Carcasa y carcasa. Y dentro de, de la parte de la carcasa encontramos la placa portacarbones, ¿ya? Con los carbones negativos. ¿ya? Ahí está el carbón negativo de ahí y el carbón negativo de ahí. ¿Ya? ¿Por qué esto va aquí y los otros carbones van acá? Porque en la carcasa son los negativos y los que en allá son Ya. ¿Y se pueden juntar? ¿Por qué no? Cuando suena el circuito, ahí sí, los carbones negativos van Por distinta polaridad. Claro, pero ahí va a ser distinta la función porque ahí va a pasar por intermedio de las bobinas que van aquí y ahí va a salir por el otro lado. ¿ya? No es lo mismo que si esto topase directamente acá. Entonces, De hecho, los positivos ahí parece que traen una plaquita que los separa. Y le van a sacar- claro, cuando vienen todos montados sobre esta placa, vienen separados. ¿ya? Por ejemplo, en este caso no, porque acá van en los puros negativos acá y los positivos vienen a este lado. Pero de repente nos vamos a encontrar con carbones positivos acá. ¿ya? Y ahí ustedes se van a dar cuenta que van a ir
una placa aislada, ya vienen separados, no viene todo junto como aquí, porque ahí estos van unidos directo a la placa y esa placa va pernada acá atrás, ¿ya? Entonces esa es como la diferencia que habría entre ese tipo de carbón, ¿ya? Pero así siempre los negativos son los que van a masa. Claro, claro, los carbones negativos siempre van a ser los que van a ir directo a las masas, ¿ya? Bueno, nosotros habíamos dicho que tenemos la conexión de aquí, vamos a accionar con el starter y va a empezar a pasar la corriente para acá, ¿cierto? Por intermedio de este, ¿ya? ¿Este a dónde va a llegar? A las bobinas de campo, ¿ya? Que son esas que se encuentran en el interior, ¿ya? Esto, no todos los motores de arranque traen bobinas de campo, ¿ya? Hay unos que traen imanes, ¿ya? ¿Qué diferencia vamos a tener? Que esto, en vez de ir conectado directo a las bobinas, va a pasar directo a los carbones, ¿ya? Esa es como la diferencia que vamos a tener al respecto. ¿Qué más? Bueno, este es el rotor, ¿ya? Esta cosa es la que va a girar, la que va a hacer que gire el motor de arranque. Esto funciona igual que lo de un taladro. Es muy similar a cómo funciona un taladro. Los que de repente se le hayan dado de electricista casero y hayan visto cómo funciona un taladro, van a cachar que esto funciona de manera muy similar. Yo le hice la mantención a una trotadora y saqué el motor, lo abrí y ese traía imán por la orilla. Ya. Y cuando le iba a instalar no voy a entrar le dije no entraba, me tiraba afuera. Claro, cuesta que entre por lo mismo porque le hace fuerza. Esto de repente, por ejemplo, los que hablamos, los de las motos, normalmente traen imanes por espacio y lo traen embobinado, normalmente, ¿ya? Pero ahí es complicado, cuesta hacerle fuerza para meterlo, como que los tira para afuera, o se Claro. van de golpe hacia adentro y se desmontan, cuesta que entren los carbones, esa parte es complicada de armar. Eso es lo más complicado. Cuando estés montando y que se te sueltan. Claro, y se va para el La lado. succión te pesca al tiro, pues entonces Sí, los bo. Sí, me pasó esa cuestión. Claro, entonces, también cuidados que hay que tener, esto normalmente aquí en estas partes traen gomas, que se como unos horrines. Siempre hay que tener cuidado con eso, que no se muerdan para que no vaya a perder el sellado, porque esto igual es bueno que queden expuestos a la humedad. Claro. Entonces, bueno, estos tienen un hoyito ahí, ¿ya? Traen esos hoyitos, pero son para botar lo que es el polvillo del mismo carboncillo y todas esas cosas. ¿Olvido de qué? De los carbones, ¿ya? Y toda la suciedad que se genera en el interior, tratar de botarlo. Por ejemplo, esta acá, también trae ahí eso, puede botar humedad, si tiene, y esa parte queda hacia abajo, ¿ya? Es lo mismo. Ya, entonces dijimos que pasaba desde acá a los carbones positivos si es que no tenía, si es que trae imanes solamente. Si trae bobinas de campo, pasa por el interior a través de todas las bobinas de campo, ¿ya? Y van a terminar en los carbones positivos. De los carbones, nosotros nos vamos a conectar al, ¿cómo se llama este componente? Al rotor, ¿ya? Por intermedio del colector, ¿ya? Esta parte de acá atrás se llama colector. Cada una de estas piececitas que se ven aquí como plaquitas se llaman delgas, ¿ya? Esas son las delgas que yo les mencionaba de repente. Esta cosa cuando va pasando va a ir rozando por un lado con un carbón positivo, va a dar la vuelta completa y en el otro extremo, donde termina la bobina, porque esto sale de aquí y termina en otro extremo, donde termina ese extremo va a ir pasando el carbón negativo, ¿ya? ¿Para qué? Para poder cerrar el circuito. ¿Qué hacemos con esto? Al cerrar el circuito, nosotros vamos a hacer que se genere una inducción electromagnética a través de esto. Por lo tanto, si tenemos inducción electromagnética, ¿qué vamos a tener? Magnetismo. Y acá teníamos lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, en el interior de esta cosa se van a generar polos, ¿ya? Entonces, como vamos a tener polos, va a hacer que en algún punto se vayan atrayendo y en el otro repeliendo. Todo esto calculado, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando esta cosa va pasando de un carbón a otro, o sea, perdón, de los carbones se van desplazando y van pasando de una delga a otra, va a hacer que el siguiente le pase exactamente lo mismo. Y así, en continuidad, va a empezar que esto haga que gire en un sentido, ¿ya? Y gracias a eso va a empezar a girar el motor de arranque, ¿ya? O sea que por el mismo magnetismo va haciendo que vaya avanzando. Claro, el mismo magnetismo es el que va a hacer que... No es que los grandes sean los que vayan moviendo. No, esto se hace por intermedio de la inducción electromagnética que se produce acá. Todo eso le voy a preguntar, todo generado por la polaridad que se produce ahí. Como el multiplicador de torque. Claro, esto trae aquí como un multiplicador de torque, el cual va a hacer que esto sea... genere más rápido. Claro, que gire más rápido.
En algunos casos vamos a encontrar que giran más rápido y en otros que giran con más fuerza. ¿Ya? No, porque si la compresión igual. Como esos que están ahí dentro hacen que ese cuerpo allá gire mucho más rápido. Claro, entonces, ¿Le ayudan? Sí, nosotros normalmente vamos a encontrar, por ejemplo, en los vehículos petroleros, necesitan más torque para comenzar a girar, ¿ya? Porque el motor petrolero tiene mucha mayor compresión que el motor de gasolina. Entonces, si nosotros hablamos que un vehículo de gasolina tiene una relación de compresión de 9 a 1, en el otro es de 18 a 1, ya casi el doble, en algunos más. Entonces, ¿por qué? Porque el petrolero, como no trabaja con chispa, tiene que generar temperatura y al aumentar la presión, aumentamos la temperatura. ¿Ya? Entonces los dientes serían menos dientes en el vástago visual. ¿Acá? ¿O serían los mismos dientes ¿En qué sentido? para generar más fuerza? Es que va a depender, es un tema de diseño. En ese caso, este llevaría más dientes si fuera para generar más fuerza. Claro. Es que ahí va a depender del cálculo de esto y de la diáfara. Sí, la lámpara le llegaría menos dientes, así pueden avanzar más rápido, porque si hubiera más dientes, la fuerza sería menos, avanzaría demasiado rápido. Claro, ahí van a haber distintos cálculos. Es como lo de la relación de la moto. Claro, de lo que quiera hacer. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a encontrar, como les digo, motores de arranque que son para más torque y otros que generan más velocidad. ¿Ya? A lo mejor un motor de arranque de auto o de gasolina no necesita tanto torque y se le puede aplicar más velocidad. ¿Ya? Y como les digo, esto va a depender también del diseño de la corona. Entonces, cada vehículo va a ir cambiando. Respecto a eso, ¿tienen alguna duda, muchachos? Sobre lo que hemos visto en los despieces. Acá, por ejemplo, podemos ir realizando distintas mediciones, ¿ya? Ir realizando distintas comprobaciones. Nosotros siempre que tenemos embobinado, lo más importante que tenemos que ver siempre es que haya aislación, ¿ya? Estas cosas, aquí las bobinas, si se fijan, todas tienen como, pareciera que estuvieran cochinas, pero eso es un aislante que lleva, ¿ya? Como un barniz. Es como un barniz, exactamente. Entonces, nosotros siempre nos vamos a fijar que todos los embobinados que tengamos van a traer ese barniz. ¿Por qué? Porque no podemos meter cable, no podemos meter plástico, ¿ya? No se puede meter porque no aguantaría la temperatura. Claro, pero es muy finito, es muy fino. Entonces, esa capa, si se desgasta y entra en contacto con, por ejemplo, si acá se desgastara y entrasen en contacto dos cables, que se generaría un corte y esto no funcionaría. ¿Ya? ¿Por qué? Porque haría que la corriente no circulase por acá y saliera por en el otro extremo y se fuese de un lado a otro. No generaría el efecto de electromagnetismo. ¿Y ese componente cuando hace corte se cambia o se repara? Esto se repara. Ah, ya. Los bobinados, esto se repara. ¿Ya? Normalmente lo reparan. Pero igual el exterior. ¿Cómo? Es difícil preparar. Más ese que este. Sí, pues no, este normalmente es muy difícil que se repare. Claro, sí, esto lo que más jode normalmente es esta Tiene que ser parte de caro acá, entonces que esa se- pega. Los viejitos que opinan, esa wea, en una hora te la tienen lista. Sí o no, son secos. Ah, Y entonces. la wea no te caga nunca. No. Si Cobran caro, si una vez mandó unos No. mundiales, salió como 2 millones, lo dejó como nuevo, sí, acá sin pulido la wea. Sí, pues, Profe, yo tengo una duda en cuanto a lo que la velocidad que decía. Delante decía usted que agarraba más velocidad. ¿Esa velocidad en qué influye en un vehículo? ¿Qué genera qué tipo de velocidad? O sea, la que le da el movimiento, ¿no? Pues eso, ¿no? no, pues esto es lo que hace que se empiece a girar el motor. Ah, ya. Esto solamente va a funcionar al principio cuando nosotros recién le giramos la llave para que esto empiece a funcionar el motor. Y ahí después se para. Claro, después nosotros una vez que giramos la llave, esto va a entrar el Bendix y va a quedar girando el motor. Ah, pero una vez que uno ya le saca el contacto al vehículo. Claro, Entonces cuando está con contacto todo el rato está en funcionamiento esa pieza. cuando está en arranque, no en contacto. Aguanta. En la última vuelta de la chapa, cuando Ya. se vuelve sola, ¿Eh? ahí funciona el Claro, exactamente. Ah, Claro, esa parte de arranque, porque está el cero, después está el de accesorio, Sí. uno puede prender la radio y cosas así, después está contacto, que es cuando se prenden las luces del tablero, y después está el arranque. el arranque. El arranque tiene un resorte que vuelve solo, ¿ya? Y cuando ya da arranque, es para que pueda funcionar esto. Por eso yo les decía que es muy similar al efecto que hace un timbre uno cuando aprieta el timbre, y mantiene pulsado el tiempo que lo necesite, y después le saca la mano y el timbre
Ah, el Bendix se devuelve solo cuando el resorte gira. Cuando el resorte, Solo. claro, porque Ah, la ya chapa, vale. como es un contacto, y él dice no también. Pero yo esto que uno le tiene que dar como más tiempo a la llave para que encienda. Es que eso ya va a depender del vehículo, del motor, las condiciones que esté, que a lo mejor no le han regulado válvulas y cosas así. Por ejemplo, aquí se va a notar. Yo ahí le tengo dado el contacto, y ahí se lo saqué. Ah, ya vale. Y ahí ya, por ejemplo, ahí el Ahora vehículo ya entendí. arrancó, yo saqué, solté la llave y esto volvió. ¿ya? Vale. Sí, no cachaba esa parte. El cerato de la casa, hay que hacerle Ah, ya. Y ya, entonces como... Ah, ya, estábamos hablando de esto. Bueno, una de las funciones que tiene esta cosa, aparte de que sirva para que salga y que vuelva, esto si se fijan, esto gira hacia un solo lado, ¿ya? En este, bueno, ahí está, sí está bueno el video. Esto gira hacia un solo lado y hacia el otro se traba, ¿ya? ¿Para qué sirve esto? Para que no se nos arruine el motor de arranque. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que el motor de arranque, nosotros lo vemos que gira súper rápido, ¿ya? Pero una vez que el motor de combustión interna logra encenderse, va a girar más rápido que eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque logra acelerarse más, tiene mayor fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener girando el motor de arranque, va a estar haciendo fuerza, cuando engancha hacia allá, ¿ya? Por lo tanto, va a estar haciéndole fuerza en este sentido al volante, ¿cierto? Una vez que esto se acelera, el motor empieza a girar más rápido, ¿ya? ¿Y qué va a pasar con esto? Esto va a empezar a hacerle fuerza en sentido contrario. Entonces, como le va a hacer fuerza en sentido contrario, esta cosa gira libre. ¿Para qué? Para que no se vaya a quemar el motor de arranque en el interior, ¿ya? ¿Por qué? Porque como va a hacer fuerza en sentido contrario, esta cosa está diseñada para qué. Por ese motivo, esto gira a la derecha, le va a empezar a hacer fuerza a la izquierda, estas cosas se van a empezar a calentar, ¿ya? Y eso le va a generar un desgaste prematuro al motor de arranque al punto de echarlo a perder, ¿ya? Entonces es un mecanismo de seguridad, por así decirlo, para el motor de arranque, el hecho de que gire libre hacia el otro lado, ¿ya? Entonces, las fallas que vamos a poder tener acá, por ejemplo, nosotros en el motor de arranque vamos a tener fallas eléctricas y fallas mecánicas, ¿ya? ¿Qué son las fallas eléctricas? Todo lo que tenga que ver con los lugares donde pasa la corriente, ¿ya? Carbones, colector, embobinados, cualquiera de estos, en el solenoide igual, ¿ya? Por ejemplo, en el solenoide, ¿qué fallas podemos tener? Que no hagan bien contacto los terminales, ¿ya? Por ejemplo, este, si no me equivoco, no hace contacto. ¿Ha hecho una bonita? ¿En qué unidad mide ahí el...? Hay que medir en continuidad. Permiso. Ahí, sí hace contacto. ¿Se fija? Entonces, cuando ahí hace contacto esto, significa que ahí está pasando la corriente. El positivo va así para medirlo al positivo que lleva la batería. ¿Cómo? Positivo con positivo, por decirlo. No, Por ejemplo, porque con el acá tester el rojo yo lo tengo que colocar donde llega el positivo de la batería. es que depende de lo que esté midiendo. Ah, ya vale. Ya, por ejemplo, aquí en continuidad nosotros no estamos midiendo voltaje. Ah, ya. En la continuidad nosotros solamente vemos que haya conexión entre un punto y otro de un conductor. Ya. Por ejemplo, antes cuando queríamos ver esto, los muchachos estaban midiendo ambas partes. Ujú. Si se fija aquí no hay continuidad, por lo tanto el cable está cortado en un punto, ¿ya? Ah, perfecto. Porque esto tendría que sonar cuando haya continuidad, ¿ya? Entonces, bueno, como les decía, el solenoide este está bueno. Si estuviese malo, esto entraría y no haría contacto, ¿ya? Entonces, ahí vamos a tener algunos problemas. Podemos tener problemas con los embobinados, ¿ya? Que se corten, que les pase cualquier cosa en el interior y haga que no cierre el circuito, por lo tanto esto no se va a desplazar, ¿ya? Al moverlo mecánicamente está probando que el puesto interno no esté bueno. Claro. Así la bobina. No, las bobinas yo las pruebo energizando. Energizado. Claro. Por ejemplo, esto no sé si se... Usted está hablando la bobina, o sea, la cortina hacia adentro, eso para. Pulsándolo hacia adentro, eso. hacia adentro. Claro, porque ese es el movimiento que hace al momento de arrancar esto, lo impulsa hacia adentro. ¿Ya? Lo va a traer hacia el interior. Ahí cuando está el. Esa era Vamos a probar esta cosa a ver si... ¿Profe, la horquilla que puesta dentro de la carcasa o...?
No, esta es la horquilla. Es la que conecta el Bendix con el. Claro, esta cosa pivotea aquí en el medio. Ya cuando nosotros lo juntamos acá esto, esta cosa se desplaza hacia allá y como pivotea aquí va a hacer esto. ¿Ya? Ese es el movimiento que hace en el interior. ¿Para qué? Para que pueda salir el Bendix. ¿Ya? Ese es el movimiento que hace. ¿Ya? Vamos a poner esta cosa. Si se fijan aquí, no está... Sí, ahí sí. ¿Ah? Ahí se mueve. Ahí se mueve. Ah, sí, sí se mueve. Pero muy leve. Claro. Puede que a lo mejor esté defectuoso una de las bobinas, ¿ya? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que empezar a diagnosticar bien cómo lo podemos ver, ¿ya? Por ejemplo, al accionarlo de esa forma yo estoy accionando qué bobina, si estoy probando la carcasa. ¿Cuál? La de retención, ¿cierto? Entonces, tan bueno el solenoide. Hicimos ambos pruebas. Así parece. Eso es lo que hace adentro del. Claro, eso es lo que hace cuando nosotros lo energizamos, eso hace que se desplace hacia el interior y va a hacer que esta cosa se mueva, ¿ya? Y con esto Empieza a funcionar todo el resto. va a ir atrás. Entonces cuando se desplaza, hace que esto se mueva. Y ahí va a poder enganchar con la cosa, ¿ya? ¿Y puede ser que eso se quiebre? Esta sí es una pieza de plástico, es una falla común que se empiezan a desgastar acá, se quiebran. ¿Cómo se llama? ¿Pivote? Esto, horquilla. Horquilla. Igual que una horquilla en Bendix. Claro, sí, es que las horquillas son todo este tipo, las mismas horquillas de las cajas de cambio, todo ese tipo de horquillas que hay. Ya todas van a tener la misma función que va a ser desplazar un cierto embrague en él. Nosotros llamamos embrague, por ejemplo, las cajas de cambio, los de bronce, los sincronizadores, también tienen el efecto de embrague porque acoplan un cierto componente. ¿Las cajas? ¿Ah? ¿Los de las cajas? En las cajas, claro. Bueno, las